la poca confianza del poder de compra del bolívar, la devaluación de la moneda nacional o el índice de la demanda de dólares en el país. Resaltó que el país tuvo una reanimación económica a principios de 2024, pero en el último trimestre de ese mismo año, del año pasado, se respiró una especie de enfriamiento, mientras que para este 2025 pues se habla de un crecimiento del 4%. Para desarrollar un poco más este tema, para comprenderlo, tenemos a Luis Alberto Crespo vía telefónica. Él tiene una maestría en moneda e instituciones financieras, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, analista económico, articulista y conferencista. Buenos días, bienvenido a esta cita Éxitos. Buenos días, gracias por la invitación a esta cita. Así es, un placer tenerle acá. Pues el tema económico es uno que bastante preocupa y ocupa a los venezolanos, toda vez pues que aparte que el año pasado fue un año electoral, este también lo será. A veces las personas o los inversionistas, antes de pues evaluar unos próximos pasos, dicen vamos a esperar a ver qué pasa después de las elecciones, vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto pues el ciudadano sigue viviendo y se sigue enfrentando pues a una disparidad económica en cuanto al bolívar frente al dólar. Cobra en bolívares pero paga o cobra en dólares a tasa Banco Central, pero paga en dólares a tasa paralela, aunque mucho se ha hecho, se ha intentado pues normalizar y regularizar este tema, pues no se ha logrado. Sí, efectivamente, como tú describes, el contexto país influye sobre la actividad económica y describes también el tema electoral como puede ser un momento que genere certidumbre o incertidumbre para los agentes económicos, y el mejor ejemplo es el último semestre del 2024, que luego del evento del 28 de julio, donde aspirábamos que el país tuviese mayores niveles de certidumbre, ocurrió todo lo contrario, un nivel de incertidumbre y perturbaciones, sobre todo en la actividad económica, en tres variables fundamentales. Una de las primeras variables es la crisis del mercado cambiario. Comenzó el espiral de alza del tipo de cambio que generó el fenómeno de la brecha, que transitó gran tiempo durante el fin del año en una magnitud aproximadamente de un 20%. Es más, la brecha hoy entre el tipo de cambio oficial y no oficial ronda el 18%, la diferencia entre esos tipos de cambio. Y se ha manifestado de manera concreta en un alza constante y persistente en el precio del tipo de cambio y en los niveles de inflación. En el país, los economistas creíamos que por fin se había entendido la necesidad de establecer una política cambiaria para como elemento que coadyuvara a desacelerar los niveles de inflación junto con otras variables que se habían anclado, pero bueno, creo que en el último semestre del año la crisis cambiaria dejó atrás lo que ya hemos llamado la estabilidad relativa del tipo de cambio, que ocurrió a finales de 2023 e inicio del 2024. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos nerviosismo, incertidumbre entre los agentes económicos, porque esa brecha cambiaria tiene implicaciones en los costos de producción, en los precios de los productos, en la reposición de inventarios, porque ¿quién puede satisfacer el mercado cambiario a precios del dólar oficial? Ahí hay una deficiencia del mercado en garantizar una oferta que pueda satisfacer la demanda de dólares. O sea, es insuficiente la cantidad de dólares que se pueden conseguir a ese precio, por lo tanto tú tienes que ir a comprarlos a otro precio que es superior en un 18 o un 20%. Cuando tú trasladas eso a tu estructura de costos, a tus precios y a la reposición de tu inventario, bueno, te enfrentas a una realidad que estás comprando más cara y que los precios que tú tienes que reflejar en bolívares se rezagan, y la necesidad de ajustarlo. Y bueno, todas esas distorsiones que se han generado en los últimos días del 2024 y en las semanas del 2025, todo acepto en dólares, ofertas en dólares, no recibo dólares, recibo a este tipo de cambio, recibo bolívares, todo eso que nos enfrentamos a diario
los venezolanos. Esas perturbaciones hay que corregirlas. Es así. Y leíamos la intervención del profesor Vera, y bueno, sí, tienes que tomar medidas estructurales, medidas de fondo en el mercado, en la economía venezolana, que puedan enviar un mensaje de estabilidad y de una política creíble y coherente en el mercado cambiario. Si no, bueno, vamos a tener distorsiones en los precios, repunte de la inflación y una devaluación constante en el tipo de cambio en Venezuela. Es así, estamos conversando con Luis Alberto Crespo, quien tiene una maestría en moneda e instituciones financieras, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, analista económico. Hay que destacar que pues Venezuela... el tema en Venezuela, no, en todos los países, el tema económico, el tema del valor o de la fuerza de la moneda parte por la confianza que se tenga en el sistema, y se entiende pues que hay que tomar medidas para pues equilibrar o para detener o minimizar esta situación, esta inflación que se está viendo en nuestro país y esta disparidad cambiaria que pues no son quizás tan populares como se está acostumbrado, o que podrían tener una reacción más negativa de lo que se espera. ¿Cuáles podrían o cuáles deberían ser esas medidas que a tomarse para pues lograr un equilibrio económico en nuestro país? Claro, tú tienes que tomar una decisión entre si tomas un programa económico de choque, de implementación inmediata y que vaya a la raíz del asunto, o un programa o medidas progresivas en el tiempo que den resultados o que detengan las distorsiones que tiene. Pero bueno, en el tiempo el sacrificio de la población, dependiendo del deterioro estructural, son más dolorosas y generan, trascienden al escenario social. Por ejemplo, en Venezuela, el tema de la alta inflación, la hiperinflación y el periodo postinflación, estamos hablando de más de una década, 2 décadas. La hiperinflación debutó en Venezuela en el 2017, pero veníamos de periodos de alta inflación, 2016, 2015, 2014, donde se incubó ese fenómeno y se fueron deteriorando estructuralmente variables en la economía venezolana. Y el origen de todo esto era la indisciplina en el gasto público y la indisciplina en la política monetaria, que fueron los detonadores de la alta inflación en Venezuela y de la hiperinflación. Luego se congela, post hiperinflación, se congela el gasto público, que prácticamente es inexistente, y bueno, podemos ver la situación de los servicios públicos en el país. E inclusive, bueno, el salario se utiliza como un instrumento para tratar de combatir la inflación, pero bueno, el salario el 15 de marzo va para 3 años de congelado, más de 1.050 días con el mismo salario y pensiones, y bueno, que tenemos como resultado que ha sido un sacrificio muy grande para los trabajadores y los jubilados pensionados, y sin embargo el fenómeno no se resuelve. Es así. ¿Qué quiero hacer con todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que deben tomarse medidas estructurales, hay que buscar fondos en el mercado internacional que puedan acompañar la toma de medidas estructurales, que puedan potenciar el gasto, que puedan potenciar el ingreso del salario de los trabajadores en Venezuela, esas variables que están congeladas. Y además equilibrarlo con el tema social, político, ¿no? Claro, porque que ha dado como resultado la destrucción del salario, mayor pobreza y mayor desigualdad en Venezuela. Así. Muchísimas gracias, Luis Alberto Crespo, por habernos acompañado en esta mañana para tratar este tema, y pues no podemos olvidar tampoco que desde el año 2008 hasta la fecha, pues han habido 13 reconversiones monetarias significativas en nuestro país, donde se han eliminado 14 ceros. Son las 9:55.